Bueno, buenas tardes. El objetivo de este video es enseñarle a escribir el alfabeto griego. Más que nada lo grabo de esta manera para poder hacer los trazos de cada letra y de esa manera se vaya entendiendo el proceso. A veces verlo en una hoja impreso no da la suficiente direccionalidad sobre cómo escribirlo, sobre cómo se tiene que ver una letra. Entonces, de esta manera lo hago sobre el pizarrón porque no se me ocurrió, no tengo atril como para grabarlo desde arriba mientras escribo en una hoja. Voy a ir señalando la escritura de una por una las letras. Les conviene tener a mano, mientras vamos escuchando cada indicación de cada letra, el alfabeto que está en la segunda página del PDF de Masis Teoría. Yo les muestro, es esta hoja que está acá, esta está muy clara, tiene las mayúsculas, minúsculas, los nombres y los sonidos. De esa manera ustedes van observando y van siguiendo cada una de las explicaciones y van siguiendo el orden del alfabeto. Bien, entonces, empezamos en el orden del alfabeto. Voy a hacer minúsculas y mayúsculas. Primero, alfa. Alfa es el nombre de la letra, se dibuja en este sentido. Como pasa en castellano, nosotros estamos aprendiendo grafías, como lo hicimos en la primaria con el abecedario. Como pasa en castellano, vamos a tener distintas formas de escribir las letras. Yo en algunos casos les voy a señalar cuáles tienen distintas formas en los libros impresos, pero también les voy a indicar distintas formas en las que yo he visto que se ha escrito. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes hacen el trazo así, porque están acostumbrados a hacer en el sentido inverso, como algunas personas que dibujan el 6 de esta manera y otros que lo hacen de esta forma, entiendan que es la misma letra, eso no cambia en nada. Esta es la forma en la que tiene que verse. A mí me sale mejor la alfa en ese sentido porque estoy acostumbrada a hacerlo así. Incluso algunos lo hacen mucho más rígida. No es tan recomendable, mejor que tenga la pancita. Alfa minúscula, alfa mayúscula, tiene esta forma, es como una A. Le agregamos el techito y las patitas, por así decirlo, pero lo van a ver mayormente impreso solamente de esta manera. Alfa, sonido A. Minúscula y mayúscula. Seguimos, beta. Por eso le hice estos renglones, porque por ejemplo, beta tiene que tener una colita que estire hacia abajo. Parece una B en castellano, pero tiene que bajar sí o sí el renglón. La mayúscula tiene esta forma. Y también la pueden encontrar un poco salidas las basecitas. Es decir, un poco más rígida, de esta forma. Pero también puede ser más parecido a la B. Esta es la grafía de beta. Alfa, beta. Se pronuncian A, B. Alfa, beta y ahí sigue gamma. Gamma también baja el renglón y se puede encontrar de dos maneras. Con este tipo de pancita o así. Pero hay algunas grafías en que la dibuja mucho más chata. Lo mismo en la mayúscula. La mayúscula puede tener esta forma de medio cuadrado o puede tener un pequeño saliente en esta parte. Incluso algunos ya la dibujan mucho más compleja, más elaborada. Depende de la grafía de cada uno. Y todos los modelos están bien. Esta es la forma, considero, más sencilla. Gamma minúscula, gamma mayúscula. Gamma siempre tiene sonido de G suave. ¿Qué significa esto? Que se va a pronunciar ga, ge, gi, go, gu, igual que en latín, independientemente de la letra que acompañe. Es decir, no existe el diptongo ge, gi con u no pronunciable como sucede en castellano. Alfa, beta, gamma, vamos con delta. Delta que tiene una forma de D bastante estilizada. Puede ser así, puede ser así. Y la delta mayúscula es un triángulo, ni más ni menos. Seguimos, épsilon, segunda vocal. Muy parecida a una E. Y de hecho la mayúscula también es como nuestra E. Épsilon tiene sonido de E breve. ¿Qué significa esto? Se pronuncia una E corta. Épsilon es E. Y vamos con la siguiente, que es una consonante más complicada, que es seda. Seda, les escribo primero cómo se escribe. De esta manera. Este es el nombre de la letra, seda. Tiene este sonido de DS, es una consonante doble en griego. Y se dibuja de la siguiente forma. Tiene que tener una colita que baje el renglón y un pequeño giro arriba. La mayúscula sí es una
parecida a una Z castellana, pero no tienen que confundir con la letra Z o Z del griego. Es decir, hay una letra que se llama Z, pero no es esta es la seda, y sí se asemeja a nuestra letra Z castellana. De hecho, palabras que empiezan con seda en griego derivan en palabras con Z en castellano. Por ejemplo, son, que significa animal, y por supuesto deriva, por ejemplo, en zoológico. Por lo tanto, este es el origen etimológico de esta letra, pero no se llama Z, se llama zeda, zeda. Es un sonido muy parecido como si tuviera una Y adelante. Y se pronuncia precisamente DS. Bien, continuamos. Vamos a siguiente vocal, eta. Eta parece una N minúscula en castellano, pero continúa la segunda patita hacia abajo del renglón. Pero, mira, dale pulso, es una E y la mayúscula es como una H. Hay que empezar a mentalizarnos de que en griego tenemos letras que parecen otras letras y nos tenemos que entender cómo se pronuncian en griego. La eta es una E larga. ¿Qué significa esto? Que literalmente se pronuncia E. Mientras que epsilon se pronuncia E, eta se pronuncia E. Es como tener 3 letras seguidas, como nuestra onomatopeya. Bien, y acá viene la letra Z o Z, o incluso en inglés se pronuncia theta. ¿Por qué? Porque se escribe de esta manera. La letra se dibuja de esta forma. Esta es la Z mayúscula. Aclaro, la pronunciación de Z es como la Z española, es Z. Nosotros en nuestra castellanización americana la tendemos a incorporar como la S, el sonido de la S, por eso yo la menciono de a momentos Z, pero es Z. La Z minúscula se puede dibujar de esta manera, se puede dibujar de esta forma, así con un poquito más de elegancia de rulo arriba de la Z, o también se pueden encontrarla impresa de esta forma, mucho más sencilla. En algunos textos tiene esta forma mucho menos estilizada. Y la mayúscula sí aparece siempre de la misma manera. Es un círculo con una especie de H en el medio. Esta es la Z. Seguimos. Iota. Bueno, me voy a hacer de vuelta que ahí está. Iota es una I con una especie de rulito, pero es un rulito muy pequeño. No lo vayan a dibujar así, tan exagerado rulito como si fuera una Z pequeñita. No, iota es simplemente una I. Inclusive cuanto menos hagan el dibujito, mejor. Mejor hacerlo más corto que más exagerado. Y la iota mayúscula tiene esta forma. Seguimos, capa. Capa también tiene 2 maneras en las que se ha graficado en los textos impresos, como una K pequeñita o más parecido como una X. Inclusive también tiene esta forma, la voy a dibujar de vuelta a ver si no se grabó. Esta ya es bastante más estilizada, generalmente está impresa con estos bordes rellenos, como si fuera el trazo de una pluma, pero tiene estas 2 maneras, capa y capa. De las 2 formas se puede dibujar la capa minúscula. La mayúscula es una K mayúscula, nada más, mayores complicaciones. Capa es sonido de K, es decir, siempre C fuerte, K, K, Ki, Ko, Ku. Después seguimos, lambda, sonido de L. Esta es la forma de lambda. Tiene un trazo y la patita. Lambda mayúscula es como la delta, pero sin base. Es como la delta que dibujamos allá, pero sin la basecita. Mi. Mi, que es la letra M. Mi puede dibujarse como una U y tiene la primera patita que baja el renglón. En algunos casos está impresa mucho más rígida, es decir, es mucho más derecha, casi sin este girito acá. Esta también es forma de dibujar mi. Todas estas formas es para dibujar la mi, que vendría a ser el sonido de M en griego. La mayúscula es parecida a una M. Bien, una aclaración que le quiero decir con el sonido mi.
Ustedes van a encontrar varias nomenclaturas para esta letra. Inclusive si hablan quizás con estudiantes de matemática que utilizan las letras griegas para los ángulos, le van a decir que esta letra se llama mu y la que sigue nu. ¿Por qué yo le llamo mi? Porque en realidad el sonido el nombre de la palabra es el nombre de la letra, perdón, es así. Y el sonido de Y es de una U francesa. ¿Qué significa esto? Que en realidad se pronuncia U. Esto es, pongo la boca para decir U, pero digo I. Entonces, cuando cierro la boca para decir U, pero digo I, me sale este sonido, U. Ese es el sonido real. El griego tenía una pronunciación muy semejante al francés. Yo lo voy a mostrar en un video que le voy a compartir, donde se leen textos griegos. Suena muy parecido al francés. De hecho, el francés hereda sus 3 acentos. ¿Qué pasa? En la pronunciación españolizada que nosotros tenemos, que tendemos a simplificar, ¿por qué? Porque el fonema U no lo tenemos en el castellano. Entonces lo simplificamos, o usamos mu, como usaron los matemáticos, o decimos mi, que es el sonido de la Y. Y empieza con I, tiene un sonido más asemejado a la I. De la Y podemos sacar varios sonidos. Por eso yo les voy a llamar mi a esta letra y van a encontrar que otros lo pronuncian mu, el correcto es mu. Esa es la pronunciación real de mu. Seguimos con la otra letra que tiene este pronombre, que es nu. Ni se dibuja de esta manera. Es como una B corta con un arco hacia arriba. Y la mayúscula es una N. Tiene el mismo problema fonético que mi. Se pronuncia con Y. Ni. Este es el nombre de la letra. Vamos con la siguiente consonante doble. La que yo le mostré hoy, zeda, es una consonante doble porque empieza con 2 sonidos. La siguiente es xi. Es muy parecida a la seda, pero en realidad es una E con una colita debajo del renglón. Tiene esta forma. Es una E con un rulo primero y una colita abajo. La mayúscula tiene esta forma. Es como una caja cortada a los lados con un centro, una liñita en el centro. La letra se llama xi. ¿Qué significa esto? Esta es la letra que después deriva la X. Empieza con 2 sonidos C, S, y por eso nosotros tenemos las palabras con X, tienen doble sonido. Esto es una consonante doble. Significa que tiene 2 sonidos en una misma letra. Vamos con la siguiente vocal. Omicron. Omicron es sencilla, es una O imprenta, minúscula y mayúscula. Omicron es una O breve. Así como epsilon es E breve, se pronuncia E, Omicron se pronuncia simplemente O. Vamos a la próxima. Pi. Pi es, decía mi profesora de griego, es como una casita griega antigua. Es como el Partenón. 2 líneas y un techito. Perdón, le dibujé la mayúscula. 2 líneas y un techito. La minúscula, la diferencia minúscula y mayúscula es que la minúscula tiene como una virgulilla parecida a la de la ñ y la mayúscula es un techo derecho. Esto es pi y es el sonido de P. Bueno, vamos a una de las que presenta las mayores confusiones de lectura, que es ro. Ro se dibuja de esta forma. Es como una P que continúa la colita para abajo. Puede ser así, puede ser más derecha, o inclusive la he visto impresa con mucha más exageración en el rulo final. Pero tiene forma de P que va hacia abajo. Y la mayúscula, de hecho, es como una P. ¿Cuál es la confusión acá? Que justamente esto es ro. Es decir, es el sonido de R. Hay que mentalizarse que esta letra que parece una P castellana es una R y la P es pi. Se tienden a confundirse mucho de pronunciar la ro como una P. La ro, la que parece una P, es una R. Continuamos. Sigma. Sigma, atiendan bien, sigma tiene 2 formas para la minúscula. Esta y esta. ¿Cuál es la diferencia? Esta se usa para medio de palabra y esta se usa para final de palabra. Es la misma letra, pero cambia según la ubicación. ¿Qué significa esto? Si yo tengo, por ejemplo, la palabra semaion, que significa signo, de acá viene semiótica, empieza con sigma.
Yo lo pronuncio como S, semillón. Ahora, si yo tengo otra palabra como oikos, que tiene el mismo sonido de S porque no cambia, el fonema no cambia. Semillón empieza con sonido de S, oikos termina con sonido de S. La diferencia es que cuando está a la mitad de la palabra se escribe con esta sigma, que es de medio de palabra, y cuando está al final se escribe con esta sigma, que literalmente se llama sigma final de palabra. Oikos significa casa y de ahí deriva la palabra economía. Si yo tengo, por ejemplo, el participio de un verbo, que es lisas, fíjense que es el mismo fonema, lisas, para medio de palabra ocupo sigma de medio de palabra y para final de palabra ocupo sigma de final de palabra. Pero es la misma letra, solo que tiene dos grafías. Lisa significa desatado. ¿Cómo se hace sigma de medio de palabra? Es como una omicron con un techito. Hay formas más estilizadas de hacerla, como esta. Espérame, eso sería bien. Ahí está. Como esta, como si fuera como un rulito, como un cabello, pero la forma simple está bien. Para mayúscula es una sola forma. Es como una M invertida. De hecho, este símbolo se usa en matemáticas y significa sumatoria, precisamente porque viene de sigma, suma. Hay también, en algunos casos se ha visto esta forma que parece más una E que una M. También suele aparecer en algunos casos, pero es menos común. Esta suele ser la mayúscula de sigma más cotidiana. La mayúscula de sigma es una para los dos. ¿Qué significa esto? Que si yo esta palabra la pasara a mayúscula, me quedaría así. Lisas. Es decir, en mayúscula no hay distinción entre sigma de medio de palabra y final de palabra. Eso es solo para las minúsculas. Bien, avanzamos. Sigma tau. Tau es sonido de T y tiene esta forma. También puede ser así. Y la mayúscula es una T con dos alerones la línea. Y. Y tiene forma de U, la minúscula, y la mayúscula es lo que nosotros consideramos Y. Puede dibujarse solamente así o puede tener los alerones, la mayúscula. ¿Qué pasa con Y? Lo que yo les decía, Y es en realidad U francesa. Se pronuncia U, ese es el sonido real. Lo podemos leer como I porque el diptongo U en griego tiene esta forma. O sea, estas dos letras es igual a la U castellana como tal. Entonces vamos a mantener el sonido I. ¿Qué pasa con Y? La Y minúscula, acuérdense que en latín el sonido de U estaba dado en realidad por la B corta. La B corta fue la que se reemplazó por el fonema U. Y el grafema de Y mayúscula fue el que quedó para nosotros como la Y. Por eso tomamos ese sonido para pronunciarlo. Bien, continuamos, vamos hacia el final. Fi. Fi es el sonido F. Se grafica de esta forma. Es una vuelta que pasa el renglón. También se puede dibujar así mucho más sencillo. Es decir, un círculo atravesado por una línea. La mayúscula es de esta forma. Es un círculo que la atraviesa y tiene un palo arriba, un palo, es decir, una línea arriba, una línea abajo. Todas las mayúsculas están por encima del renglón, o al nivel del renglón. Es decir, también se puede dibujar de esta forma. Ninguna pasa el renglón hacia abajo, solo las minúsculas pasan el renglón hacia abajo. Vamos con la siguiente. La siguiente es ji. Ji es el sonido J. Generalmente se suele confundir por la forma en que se escribe con una X o con una K, pero en realidad este es el sonido J. Y hay tres maneras de hacerla. Con la primera línea hacia abajo, es decir, la que pasa el renglón, con la segunda hacia abajo o bien con las dos hacia abajo. Todas son correctas y todas son ji minúscula. La mayúscula es como una X con las correspondientes rayitas a cada costado. Ya les digo, esto es sonido J. Bien, y vamos a las últimas letras, última consonante doble, psi. Psi es como un tridente. Psi, el nombre de esta letra
De nuevo, ¿por qué se llama consonante doble? Porque tiene dos sonidos. De las palabras que empiezan con psi, derivan palabras en castellano que justamente empiezan con ps, como psicología, psiquiatra, seudónimo. Todas esas palabras vienen de palabras que inician con con una letra, una consonante doble, que es una letra de doble sonido en griego. La mayúscula puede tener dos maneras, o la mayúscula más grande, de esta forma, o bien mucho más estilizado los costados, que es, si ustedes se fijan en el logo de la carrera de psicología, tiene esta forma, mucho más vamos a decir, engrosado los bordes, pero es justamente la estilización de como si fuera el dibujo de una pluma. Sí, y la última vocal, la última letra del alfabeto es omega, es como una W. La omega minúscula, la omega mayúscula tiene esta forma. Esto es lo que simboliza Cristo, alfa, omega, porque alfa es la primera letra del alfabeto griego, omega es la última letra, tendría que ser principio y fin. Alfa y omega significa principio y fin. Y al igual que tenemos con epsilon, que es E breve, y eta, que es E larga en griego, bueno, omicron es O breve en griego y omega es O larga. ¿Qué significa esto? Que omicron se pronuncia O y omega se pronuncia O. Bien, y con esto acá tenemos la grafía de cómo se dibujan las distintas letras y cómo son sus sonidos, en algunos casos aproximados. Después vamos a ver cómo se pronuncian los diptongos. Esto hay que practicar para agarrarle la mano a la grafía griega.